Hoy vamos a hablar de la esperanza. Si uno mira alrededor, piensa en la situación geopolítica, podemos decir, la política en el mundo entero. Si uno ve muchas situaciones complicadas económicas en muchos países, si uno considera las problemáticas sociales que hay en el mundo graves, uno piensa, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué futuro tiene el mundo a nuestro alrededor? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos o hijas, nietos, etcétera? Hoy quisiera hablar de una esperanza real que podemos y debemos tener. Quisiera leer unos versículos que se hallan en Romanos, Romanos capítulo 5, el 1 y el 2. Dice así aproximadamente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es precisamente lo que quería yo enfatizar, ¿no? Al final del versículo 2 de Romanos 1, nos gloriamos, nos disfrutamos, estamos súper contentos en la esperanza de la gloria de Dios. Como decíamos al principio, poca esperanza parece que haya en el futuro, aunque científicamente y tecnológicamente avanzamos mucho. Parece que los problemas humanos, sociales, políticos, económicos, etcétera, son tan graves, o climáticos incluso, son tan graves que podrían hacernos pesimistas acerca del futuro. Pero el apóstol Pablo dice a los romanos, y por lo tanto el Espíritu Santo nos lo dice también a nosotros, nos gloriamos, disfrutamos, estamos felices en la esperanza de la gloria de Dios. Creo que para entender esto tenemos que, en primer lugar, decidir dónde está nuestro corazón, cómo enfocamos nuestra vida. Nuestra vida se puede enfocar en muchas cosas, la mayoría pueden ser necesarias y otras son inútiles. Muchas veces añadimos a nuestra vida problemas porque queremos o enfocamos nuestra vida de una manera que no es necesaria, no nos contentamos con lo básico, por ejemplo, y queremos mucho más, y entonces esto añade problemas a nuestra vida. ¿Qué es el enfoque básico de nuestra vida? Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, el pasármelo yo bien en primer lugar y después los demás, o al revés, en cuidar siempre a los demás y olvidarse de uno mismo. Todas estas cosas pueden ser necesarias o son necesarias en su justa medida, pero ¿cuál es el enfoque necesario para nosotros los cristianos para tener una esperanza real en la que dice el apóstol Pablo, nos gloriamos, nos disfrutamos, estamos orgullosos de esta esperanza que tenemos? Y la única esperanza que realmente nos da futuro y nos da satisfacción y nos da sentido a la vida es la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Sabemos que gloria significa resplandor y se asocia, ¿no? el grande resplandor como las maravillas de Dios que nos dejan, por así decir, de lo que no podemos ni ver nada más, de la grandeza de nuestro Dios. ¿En qué consiste, pues,
esta gloria de Dios. Leamos otra vez los versículos que hemos leído para que podamos tener esta esperanza segura y disfrutarla y no ser vencidos por el pesimismo que nos rodea. En primer lugar, tenemos que entender que somos justificados. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosas palabras cuyo significado completo se me escapa, pero es imprescindible que entendamos como cristianos que somos justificados delante de Dios. Dirás, ¿cómo puedes ser justificado si soy mala persona? La respuesta es, precisamente porque eres mala persona necesitas estar justificado delante de Dios, si no serías directamente justo delante de Dios. Y la palabra dice, no hay ni uno justo delante de Dios. Esto es necesario entenderlo porque muchas veces hay personas que piensan que son suficientemente buenas para presentarse delante de Dios y decir, yo no he hecho nada malo. Pero básicamente el problema que tenemos las personas que pensamos que somos justas es un baremo equivocado, una sintonía con la justicia de Dios diluida. Hemos descafeinado las exigencias de la justicia de Dios y pensamos que somos buenos. Yo hasta hace poco tenía un coche viejo y cada año pensaba, este coche cada vez hace menos ruidos, o sea que va perfecto, va de maravilla. Al final se paró el coche, tuve que tirarlo, y no es que el coche fuera mejor, es que mi capacidad auditiva había disminuido y yo no oía los ruidos raros que hacía el coche. Así pues, las personas que nos creemos justas por nuestros propios méritos, tenemos un problema que somos demasiado permisivos con nuestra maldad, muy exigentes con los demás seguramente, pero nosotros nos perdonamos tantas cosas. Pero la palabra de Dios dice, ¿quieres tener esperanza segura en algo? Tienes que entender que eres justificado. No que tú te justificas, no que tú te santificas y consigues llegar a Dios, sino que por la fe, y como dice en el versículo 2, por la gracia, y añade por la fe, eres justificado por Dios. Es igual, tantas dudas que hay sobre si se pierde o no se pierde la salvación, es imposible. La justificación de Dios es la base sobre la cual podemos tener una relación ahora con Él. Y una vez justificados, no es que podemos ser 50% justificados o 10% o 80%. Delante de Dios o eres justificado o no lo eres. Y lo somos. Por esto podemos tener una esperanza en la que nos podemos disfrutar y en la que podemos gloriarnos. Justificados exclusivamente por la fe. ¿Y esto qué significa? La fe solo significa una cosa. Significa creer en alguien. Creer que lo que dice esta persona es cierto. Es evidente que si tú crees que lo que dice una persona es cierto, si esta persona dice lloverá, tú te llevarás el paraguas, ¿verdad? O sea que la fe tiene sus consecuencias, lógicamente, pero solo por la fe. Si añadimos obras, si añadimos la ley, si añadimos otras cosas, estamos desvirtuando la obra de Jesús. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué consecuencias tiene? La consecuencia más evidente es, tenemos paz para con Dios. Y esto es absolutamente maravilloso. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? Hay tantas cosas inseguras en esta vida, hay tantas relaciones nuestras en las que tenemos tantas dudas, ¿no?
la pareja, los hijos, los amigos, no sé qué, realmente este amigo se preocupa por mí o no, se va a enfadar mi pareja si hago esto, hago aquello, tantas dudas. Con Dios tenemos paz perfecta. Nuestra relación con Dios puede ser perfecta. Hemos dicho al principio que somos personas con problemas de hacer cosas mal, lo que la Biblia dice, el pecado. Esto nos imposibilita relacionarnos con Dios, pero por la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos justificados, y esto significa que podemos tener una relación perfecta con Dios sin dudas ni miedo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Se repite, es por gracia. El capítulo siguiente de Romanos dice, vale, pues si es por gracia, puedo pecar lo que quiera. Y el apóstol Pablo dice, no tiene ningún sentido. Si tú tienes una relación restaurada con el Santísimo Dios, ¿qué sentido tiene que vayas viviendo en pecado? Y luego otros dicen, entonces, para no pecar, capítulo 8 o 7, 8 creo que es, 7, capítulo 7 nos dice, entonces para no pecar vamos a cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice, no, ¿para qué quieres una ley? La ley esta solo sirve para denunciar tu pecado. Estamos muertos a la ley. ¿Cuántos cristianos hoy en día siguen utilizando la ley para esclavizar a otros cristianos? ¿Cuántos creen que hay que cumplir los mandamientos, que hay que cumplir la ley? Hemos sido muertos a la ley, dice el apóstol Pablo, para que podamos tener esta confianza segura en Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Es necesario estar firmes en la gracia. No podemos permitir que nada ni nadie añada nada a la maravillosa esperanza del Evangelio que tenemos en Jesús. Es por la gracia. Si añadimos fidelidad, si añadimos obras, si añadimos otras cosas, estamos perdiendo la maravillosa esperanza que Dios nos da. Y acaba diciendo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y este es el punto que hoy tenemos. Podemos gloriarnos en la esperanza y la gloria de Dios siempre que nos basemos, como se ve en versículo 1 y 2, en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro, no hay otro camino, no hay otra manera. Por la fe. Estamos en la gracia, regalo de Dios, y nunca podemos cansarnos de enfatizar esto. Y así somos justificados y tenemos paz para con Dios. Y por lo tanto, aunque el mundo se caiga, el apóstol Pablo sigue hablando en este capítulo sobre las muchas persecuciones de los cristianos y dice, ninguna persecución ni la muerte misma que estamos sufriendo ahora es nada comparado con esta esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es esta esperanza? ¿Qué es la gloria de Dios? En Corintios, segunda Corintios, Pablo nos ayuda a entender la gloria de Dios. Nosotros como personas normales, dice Romanos, solo viendo la creación ya podemos pensar que Dios es glorioso. Dios ha creado el universo. Todavía científicamente no hemos podido explicar el origen del universo sin Dios, y mucho menos que todo se mantenga como se mantiene sin la intervención de Dios. Por lo tanto, seguimos pensando que hay un creador, que es Dios, que hizo el universo. Y esto ya es suficiente para dar gloria a Dios, pero
esta gloria de Dios se personaliza, se materializa para que podamos, por así decirlo, gozarnos en ello, según segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está hablando de las personas que no tienen esta esperanza y cómo el diablo les ciega para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestra esperanza está en la gloria de Dios, y la gloria de Dios en su máxima expresión no es otra que la persona de Jesús, el Evangelio que tenemos en la persona de Jesús, cómo vivió, cómo nació, ¿verdad? Cómo molesta a tantas personas en Navidad que hablemos de Jesús que nace de una virgen. No se quiere aceptar esto, se buscan mil explicaciones o se ridiculiza, pero estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Tiene la gloria de Dios algún límite? Evidentemente que no. Por lo tanto, la gloria de Dios la vemos en Jesús, cómo nace, cómo vive, cómo habla con las personas, cómo hace milagros, cómo sana a personas, cómo ayuda pedagógicamente a sus seguidores de una forma maravillosa. Jesús es la expresión de la gloria de Dios para nosotros. Y en esto nos gloriamos, porque Jesús vino a presentarnos el Evangelio, y como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Nos llamamos evangélicos, y hay muchas personas que se llaman evangélicas, y hay muchas personas evangélicas que hacen grandes cosas maravillosas, y hay personas evangélicas que hacen terribles cosas también. No estamos hablando de esto cuando decimos somos evangélicos. Si decimos somos evangélicos, lo que estamos diciendo en realidad es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que está en Jesús, está en el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? ¿Nos damos cuenta de qué tenemos en manos? Lo hemos oído, visto, repetido tantas veces que parece que ha perdido su significado. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder del Evangelio no es la tradición desde el principio de la Iglesia hasta nuestros días. Alguien dijo, cuidado lo que hacéis con esta gente, que si son cosas humanas desaparecerán en 4 días, pero si son de Dios, cuidado lo que hacéis a estos predicadores, no sea que estéis luchando contra Dios. Y contra Dios estaban luchando, y el Evangelio sigue prosperando hoy en millones y millones de almas en este mundo. ¿Nos damos cuenta de lo que es el Evangelio? Nos pensamos que son las bases y que luego los más listos aprenden cosas mucho más complicadas. No nos engañemos. El Evangelio es el máximo, lo máximo que podemos aprender de Dios. Es la revelación más preciosa de Dios y de nuestro tema de la gloria de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado nosotros del Evangelio? ¿Cuántas veces hemos tenido dudas? Recordemos, estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios, que es la única cosa que nos puede dar esperanza en este mundo. La pregunta es, pues, ¿nos gloriamos, como dice la palabra de Dios? ¿Nos gozamos, disfrutamos, estamos orgullosos, que es lo que significa la palabra, en la esperanza de la gloria de Dios? Yo creo que es la única manera de tener esperanza en este mundo.
Hemos visto las premisas para disfrutar de esto, ¿no? Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él tenemos también entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Es necesario batallar por la gracia y solo la gracia como base de nuestra esperanza en el presente, en la tierra y en la eternidad. Ya que conocemos el Evangelio, ya que conocemos a Jesús, que es el resplandor, la gloria de Dios personificada, gloriémonos, disfrutemos, estemos orgullosos de este Evangelio y así tendremos una esperanza, como dice Pablo mismo, que no avergüenza en la gloria de Dios. Que Dios os bendiga mucho.